Veremos el teorema o fórmula de Green en el plano. Son dos, veremos la primera. Cuyo enunciado es como sigue. Tomemos como hipótesis dos funciones, f y g, funciones escalares, o sea, valores reales, de clase C2 en un abierto omega del plano. Omega cumple las mismas hipótesis que para el teorema de Gauss en el plano. Es un abierto del plano cuya frontera es una o unión de varias curvas C que son cerradas, simples, orientadas en sentido que dejan a omega hacia la izquierda. La tesis es lo que se llama la primera fórmula de Green, es que la integral a lo largo de la frontera de omega, a lo largo de la o las curvas C, cuando es más de una se entiende que es la suma de las integrales a lo largo de cada una de ellas, de la función f multiplicada por el gradiente de g escalar n, donde n es el versor normal saliente a C, saliente de omega, es igual a la integral doble en omega del gradiente de f escalar el gradiente de g más la integral doble en omega de f por el laplaciano de g. Recuerden que esta notación delta mayúscula G indicaba el laplaciano de G. Antes de ver la notación, la demostración, veremos una notación muy usual, sobre todo al enunciar estas fórmulas, que es la siguiente. Cuando uno indica derivada parcial de g en la dirección n, que se llama derivada direccional de g según el versor n, está indicando el gradiente de g escalar n. Esto se llama derivada direccional de g según el versor n. Entonces, en esta primera parte de la fórmula, acá uno suele escribir f por la derivada direccional de g según el versor n. Bueno, ahora vamos a pasar a la demostración de esta primera fórmula de Green, antes de enunciar y demostrar la segunda fórmula de Green. Pasemos a la demostración de la primera fórmula o teorema de Green, para lo cual recordemos el teorema de Gauss, aplicado a un campo X de clase C1 en omega. El flujo saliente de C de X a través de C es igual a la integral doble de la divergencia de X
en omega. X, vamos a elegirlo un campo de la siguiente forma. Con las funciones f y g que teníamos antes, elegimos f por el gradiente de g como el campo x, que por lo tanto va a tener como primera componente f por la derivada parcial de g con respecto a x, y como segunda componente f por la derivada parcial de g con respecto a y. Por lo tanto, cuando uno calcula la divergencia del campo x, resulta que es la derivada parcial respecto a x de f por g sub x más la derivada parcial respecto a y de f por g sub y. Aplicando las reglas de derivación de un producto, se obtiene f sub x g sub x más f sub y g sub y más f por la derivada segunda de g con respecto a x más la derivada segunda de g con respecto a y. Esta suma de derivadas segundas era lo que habíamos llamado, por definición, laplaciano de g. Y esto que está aquí es el producto escalar del campo f sub x, f sub y, que es el gradiente de f, por el campo g sub x, g sub y, que es el gradiente de g. Por lo tanto, la divergencia de x es el producto escalar del gradiente de f por el gradiente de g, más f por el laplaciano de g. Entonces ahora sustituimos en 1, sustituimos lo que tenemos anteriormente y resulta la integral a lo largo de c de f por el gradiente de g escalar n diferencial s, eso es el campo x escalar n, igual a la integral doble en omega del gradiente de f por el gradiente de g, producto escalar, más la integral doble en omega de f por el laplaciano de g de x de y. Esas integrales dobles son la integral doble de la divergencia de x. Por lo tanto, hemos terminado de demostrar la primera fórmula de Green. Vamos a pasar a la segunda fórmula o teorema de Green, o segundo teorema de Green, a continuación. Veremos ahora el teorema 2 o fórmula 2 de Green en el plano, que se deduce de la primera, como vamos a ver en su demostración. Tomamos como hipótesis lo mismo que en el teorema 1, como tesis, que la integral curvilínea de f por la derivada direccional de g según el versor n menos g por la derivada direccional de f según el versor n a lo largo de la curva c, para lo cual yo no dije en las hipótesis, pero tienen que estar definidas y ser continuas las funciones f y g y sus derivadas direccionales en la curva c, no solamente en omega, sino en su frontera. Es igual a la integral doble de f por el laplaciano de g menos g por el laplaciano de f en omega. Veamos la demostración, para lo cual usamos el teorema 1, el anterior, que dice que la integral a lo largo de c de f por la derivada direccional de g con respecto a n, que recuerden que es el producto escalar de gradiente de g por el versor n, es igual a la integral doble en omega del gradiente de f escalar el gradiente de g más la integral doble en omega de f por el laplaciano de g. Ahora podemos intercambiar los roles que cumplen f y g
ya que ambas son funciones de clase C2 para lo cual, por el mismo teorema 1, por ese motivo, obtenemos que la integral curvilínea a lo largo de C de G por la derivada direccional de F según el versor M es igual a la integral doble en omega del gradiente de G escalar el gradiente de F, que como es conmutativo es igual al gradiente de F por el gradiente de G, más la integral doble en omega de G por el laplaciano de F. Muy bien, ahora lo que hacemos es restar ambas igualdades, la que tenemos en rojo y la que tenemos en verde, y aquí resulta la tesis, justamente lo que queríamos demostrar, la igualdad de la tesis. O sea que la fórmula 2 no deja de ser un corolario de la fórmula 1, y la 1, por lo que vimos, es un corolario del teorema de Gauss. Ahora a continuación vamos a ver una aplicación de estas fórmulas para demostrar la unicidad de una cierta ecuación en derivadas parciales. Veamos ahora la ecuación de Laplace como aplicación de la primera fórmula de Green. Vamos a ver un resultado de unicidad para la ecuación de Laplace en el plano, con condición de contorno. La ecuación de Laplace es la ecuación laplaciano de U igual a 0 en un omega abierto del plano, donde U es una función que toma valores reales y depende del punto del plano, y tiene que ser de clase C2 para que su laplaciano esté definido. O sea, la función U cumple que su derivada segunda respecto a X más su derivada segunda respecto a Y es idénticamente nula para todo XY que está en omega. No cualquier función real de clase C2 en un abierto omega verifica la ecuación de Laplace, solamente algunas. Las funciones que verifican la ecuación de Laplace en omega se llaman armónicas Entonces una función U real de clase C2 definida en omega se llama armónica si verifica la ecuación de Laplace en omega. Este es un tema que corresponde a un curso de ecuaciones diferenciales, pero el resultado de unicidad sale fácilmente a partir de la fórmula de Green, la primera fórmula de Green, que como vimos no es más que un corolario del teorema de Gauss. Consideremos un dato de contorno. A ver qué significa un dato de contorno. Los valores de la función U son dados cuando el punto XY pertenece a una cierta curva que es el borde de omega, y estamos considerando U definida un poco más allá de omega, por lo menos en su borde, y que es continua en omega unión su borde. Esa hipótesis de continuidad, no solamente en el abierto, sino en su borde, también es necesaria hacerla en el teorema de Gauss, en las fórmulas de Green. Yo omití enunciarlo en los respectivos teoremas, para poder calcular las integrales curvilíneas a lo largo del borde. Por lo menos tiene que estar definido y ser continuo el campo o las funciones en el borde de omega. Supongamos, vamos a suponer ahora que C es una curva cerrada simple, que es el borde de un
abierto omega acotado, que por lo tanto es omega el interior a la curva C, como definimos en la parte de curvas cerradas simples. Nuestro objetivo es obtener el siguiente resultado como corolario de la primera fórmula de Green. Es un teorema de unicidad de las funciones armónicas con dato de contorno. Si existe, cosa que no siempre tiene por qué ser cierto, una función u de xy que cumple las tres condiciones siguientes, 1, 2 y 3, donde 1 es la ecuación de Laplace, o sea, la función real u es armónica. 2 es el dato de contorno, en el borde de omega toma cierto valor especificado, dado de antemano. Y 3, que u es continua en omega y su borde. En omega es continua porque es de clase C2, porque verifica la ecuación de Laplace. Entonces el objetivo es demostrar que esa u que existe es única. O sea, tomando como hipótesis solamente la existencia. La ecuación de Laplace en el plano tiene suma importancia cuando uno estudia funciones analíticas, funciones de una variable compleja que se llaman analíticas. Supongamos, para demostrar la unicidad enunciada anteriormente, que tenemos dos funciones, U1 y U2, ambas cumpliendo las condiciones 1, 2 y 3. El objetivo es probar que ambas funciones son idénticas en omega unión su borde C. Vamos a llamar F a la diferencia U1 menos U2. Lo que hay que probar es, en definitiva, que F es idénticamente nula en omega unión su borde. Primero observemos que la F, cuando el punto xy está en el borde de omega, es igual a U sub 0 menos U sub 0, porque la U1 y la U2 cumple que son idénticas a U sub 0 para todo xy que pertenece a C. Por lo tanto, la F es 0 si el punto está en C. El objetivo es demostrar que también es 0 cuando estamos en omega. Por otro lado, sabemos que la F es continua en omega unión C, porque es la resta de dos funciones continuas en omega unión C. Y el laplaciano de F, que es la suma de las derivadas parciales segundas con respecto a x y a y de F, es igual al laplaciano de U1 menos el laplaciano de U2. Porque el operador laplaciano es lineal, si se aplica a la suma o a la diferencia de dos funciones, da la suma o la diferencia de sus laplacianos. Y ambos son idénticamente nulos. Así que el laplaciano de F es idénticamente nulo en omega. Ahora apliquemos la primera fórmula de Green. La primera fórmula de Green dice que la integral a lo largo de la curva C la vamos a aplicar a la función f y a g igual a f también. Es f por la derivada direccional de f normal saliente a la curva C es igual a la integral doble en omega del gradiente de f multiplicado escalarmente por el gradiente de f, que denotamos como el gradiente de f al cuadrado, más la integral doble en omega de f por el laplaciano de f. Sabemos que el laplaciano de f es idénticamente nulo en omega. Por lo tanto, ese segundo sumando se anula. Por otro lado, sabemos que f es 0 en C. Así que lo que tenemos que integrar es 0 a lo largo de C. Ese término también da 0. Por lo tanto, resulta
que 0 es igual a la integral doble en omega del gradiente de f al cuadrado. El módulo del gradiente de f al cuadrado, el gradiente de f multiplicado escalarmente por sí mismo. Pero eso es una función positiva o nula, y para que la integral doble en omega de 0, tiene que ser idénticamente nulo el integrando. Por lo tanto, el gradiente de f es idénticamente nulo, igual al vector nulo, para todo punto xy de omega. Muy bien, eso significa que la derivada parcial de f es idénticamente nula, y la derivada parcial con respecto a y también es idénticamente nula. O sea que f es independiente de x y de y en omega. Eso significa que f es igual a una constante k para todo xy de omega. Pero como es continua en omega y su borde, esto significa que f también es igual a la constante k para todo xy en el borde, en C. Pero ya habíamos visto, por lo que está aquí al principio, que voy a recuadrar en rojo, que a lo largo de la curva C, la f es idénticamente 0. O sea que eso que está recuadrado en rojo, que denoto con un asterisco, implica que la constante es 0. Por lo tanto, f es idénticamente nula para todo xy de omega unión c, que era justamente lo que queríamos demostrar.